a leer Apocalipsis 18 del 15 al 24. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajaban en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni el ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. En este último libro de la Biblia, al igual que con el resto de los libros sagrados, los creyentes podemos encontrar un fuerte estímulo para la fe cuando entendemos las cosas que en él se nos enseñan, cuando las entendemos. Por eso tenemos que analizar, profundizar y ver qué es lo que Dios tiene que decirnos para nosotros, e interpretar cada texto en su contexto y de acuerdo al género literario en el que está escrito. Y en este caso, como sabemos, está escrito en un género literario que se llama apocalíptico, pero que quiere decir simbólico, y por lo tanto todo lo que aquí se nos está diciendo es un simbolismo. A lo largo de toda esta gran carta hay una idea predominante, la gran carta de Apocalipsis. Y la idea que predomina es que Dios gobierna sobre toda la creación y que lleva a cabo sus propósitos eternos con una precisión absoluta. Esto concuerda con el resto de libros bíblicos que nos muestran la soberanía de Dios sobre los cielos y sobre la tierra para cumplir su voluntad, de manera que nadie puede interponerse en sus propósitos eternos ni decirle qué haces y cambiar las voluntades de Dios para hacer otra cosa distinta. Su voluntad es perfecta y es inmutable, por lo tanto cumplirá su propósito en medio de este mundo. Estuvimos diciendo que este capítulo trata sobre la caída de Babilonia y que se podría dividir en tres partes. La primera era el anuncio de la caída de Babilonia por parte del ángel, que ya estuvimos viendo. La segunda, que se dividía en dos, el aviso a los santos, y la segunda parte fue el lamento de los amigos de Babilonia ante su caída, que es lo que estuvimos viendo en nuestro último sermón. Y hoy veremos a partir del versículo 21 la caída de Babilonia. Realmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cómo Dios lleva a cabo sus juicios y cómo ejecuta sus propósitos. Después de describirnos el terrible juicio que recae sobre Babilonia, fijaos que a pesar de que se ha manifestado toda la gente que murió y todo lo que ocurrió, esa gran convulsión universal, fijaos que no encontramos una declaración desoladora lamentándose por lo que ha ocurrido. Decíamos la semana pasada que el terremoto, el maremoto y el incendio que asolaron Lisboa en el año 1755 sumió a la ciudad en un pavor extraordinario, y la gente se preguntaba por qué razón habían ocurrido estas cosas, y los que allí supuestamente eran creyentes no entendían cuál era la voluntad de Dios para cumplir estos propósitos. Lo mismo ocurrió en Tiro, ocurrió en Jerusalén y en otros imperios que a lo largo de la vida del hombre sobre la tierra se han dado. Pero aquí lo que estamos viendo es que ocurren estos juicios. Nosotros, si viéramos un telediario, oiríamos a la gente decir: pobrecitos, ¿qué les habrá pasado? Una pena, ¿qué es lo que les ha ocurrido? Pero la Escritura no manifiesta este sentimiento de lamento acerca de los juicios de Dios que han sido terribles. No manifiesta este sentido de lamento, este pesar.
no está en sintonía con el buenismo de nuestros días, sino que podemos ver que hay un mandato imperativo por el que el pueblo de Dios se debe regocijar al ver que Dios cumple sus propósitos eternos en el castigo de los malvados. Es algo sorprendente, porque no es algo a lo que estemos habituados en nuestro contexto buenista. Pero Dios sí que se alegra, y los santos sí que se alegran, y los profetas y los apóstoles se alegran de que los juicios de Dios hayan castigado al malvado. Por eso dice el versículo 20: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Es decir, la gran Babilonia, que a tantos sedujo, a tantos engañó, a tantos mintió y a tantos llevó al infierno, ha tenido su juicio. Por lo tanto, es motivo de alegría que Dios haya ejecutado sus juicios sobre los hombres. Nos suena familiar esta voz del ángel que ya ha hablado anteriormente en el capítulo 12, versículo 12, y también nos suena como un eco de la Babilonia real cuando Jeremías dice en el capítulo 51 de su libro, versículo 48: los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Es una alegría que por fin haya sido destruida Babilonia. Esto es lo que pensaban los judíos verdaderos en tiempos de Nabucodonosor, cuando por fin Dios cumplió sus propósitos y después de 70 años de desolación, Dios acabó con Babilonia la Grande. Y aquí se están describiendo, tomando ese ejemplo, lo está trasladando al fin del mundo, y aquí estamos viendo a los moradores de los cielos que son alentados a regocijarse porque Babilonia, el mundo, con toda su seducción, con todos sus engaños, con todos sus moradores que han renegado de Cristo, no han escuchado a Dios y han menospreciado su palabra, son pasto del justo castigo de Dios sobre toda la humanidad. El texto los identifica a estos que están en los cielos como los santos, los creyentes. Identifica a los apóstoles, identifica a los profetas. Juan menciona a los santos 13 veces en el libro de Apocalipsis. Están en el cielo los santos y ahora se regocijan por el juicio justo de Dios sobre los malvados, sobre aquellos que despreciaron su nombre y sobre aquellos que estaban viviendo en Babilonia sin tener en cuenta a Dios ni sus propósitos. No olvidemos que uno de los mayores pecados que el hombre comete contra Dios es la incredulidad. Porque si tú no crees en Dios, todo lo demás cae solo. Como vemos, no es un gran pecado a los ojos de los hombres. Los hombres dirían: hombre, un gran pecado es matar a alguien, como lo que veíamos, o mejor, si no lo hemos visto, cómo degollaban a un reportero en televisión. Es un pecado terrible. Pero la Escritura identifica el mayor de los pecados con la incredulidad. Tú no crees a Dios, no crees en Dios, no crees lo que Él dice por medio de su palabra, no crees a aquel que gobierna sobre los cielos y sobre la tierra. Eso tiene unas consecuencias terribles para la humanidad. Todos los moradores del cielo, entre los que se encuentran los apóstoles y los profetas, elevan sus súplicas a Dios para que escuche la oración de los mártires. Si nos vamos al capítulo 6, estábamos diciendo que este libro de Apocalipsis nos enfoca la misma escena, lo que ocurre entre la primera venida de Cristo y la segunda, desde distintos ángulos para que veamos su amplitud. Si nos vamos al capítulo 6 de este libro de Apocalipsis, los versículos 9 y 10 nos están hablando precisamente de lo mismo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y ahora Dios escucha las oraciones y ejecuta sus juicios. Ese día que estaban esperando los santos en los cielos ha llegado. Y ese es el relato que hoy nos ocupa. Este libro nos está ratificando que la respuesta de Dios a las oraciones de su pueblo, ya sea en este mundo o ya sea en los cielos, la respuesta de Dios a las oraciones de su pueblo hace que vengan los juicios de Dios sobre la tierra y sobre los hombres. Dios ejecuta los juicios en contestación a las oraciones de su pueblo. Por lo tanto, las oraciones de los santos tienen consecuencias. Nos reunimos para orar,
de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios emite sus juicios, Dios ejecuta sus propósitos. Que la voluntad de Dios y su propósito eterno se cumplan implica que tanto en esta tierra como los hombres que la habitan sufran los juicios de Dios. Las oraciones de los creyentes atraen los juicios de Dios sobre este mundo. Esa es una realidad que vemos continuamente en las Escrituras. Elías oró 3 años y medio de sequía. Elías oró. Elías volvió a orar y vino la lluvia. Nosotros pensamos en nuestras oraciones como la manera de ir a Dios y darle gracias. Gracias, Señor, por darnos salud. Gracias por darnos un trabajo. Gracias por darnos una iglesia. Gracias por darnos una familia. Gracias por todas las bendiciones que de ti recibimos. Es el medio por el que la oración es el medio por el que Él nos atiende en medio de nuestras necesidades de alimento, de provisión, que nos guarde en medio de la aflicción, que nos consuele, que nos prepare para recibir su palabra cuando nos congregamos y vamos a ser expuestos a las Escrituras, que prepare el corazón de los que oyen para darles entendimiento. Oramos por todas estas cosas, pero esa no es toda la realidad. Esas no son todas las oraciones, ¿no? Las oraciones de los santos tienen un tremendo impacto e influencia en este mundo. La oración de los creyentes no solamente es para hacer descender la lluvia y el rocío de su palabra con el que riegue este mundo y pueda su espíritu poner la fe en los corazones de los que oyen la palabra de Dios, sino también es traer juicios divinos sobre la tierra cuando Dios se dispone a llevar a cabo su obra sobre los desobedientes, sobre los contumaces, sobre los que no quieren oír. No tenemos más que ver en la historia del pueblo de Israel. ¿Eres desobediente? Dios trae sus juicios. ¿Sigues siendo desobediente e idólatra? Dios trae más juicios. De manera que Cristo nos revela en su palabra que en respuesta a las oraciones de sus redimidos, las naciones son desoladas por guerras. En respuesta a oraciones de su pueblo, las naciones son desoladas por guerras. Hay hambres, hay enfermedades, hay catástrofes naturales, de manera que los fundamentos de las sociedades se zarandean. Ya no tienen dónde sustentar sus grandezas. Los logros del orgullo y de la sabiduría humana son echados por tierra, porque el hombre es incapaz de enfrentarse a un simple huracán. Es incapaz. Es incapaz de hacer que llueva y la tierra se queda desértica durante años, muriendo todo animal y todo ser viviente que hay. Es incapaz de enfrentarse al poder de Dios. De esta manera, la última cláusula de este versículo 20 dice: porque Dios, fijaos la intencionalidad del texto, porque Dios os ha hecho justicia en ella, a vosotros que habéis sufrido y habéis padecido por causa del Evangelio, Dios os ha hecho justicia en ella. Es decir, lo que ella os estaba haciendo es exactamente lo mismo que ella está recibiendo ahora. Igual que leíamos en el profeta Jeremías, que Dios levantó a Nabucodonosor para castigar a su pueblo, pero después Dios castigó a Nabucodonosor por haber atentado contra su pueblo. Eso es exactamente lo que aquí está ocurriendo. Este mundo atenta contra los creyentes, nos margina, nos desprecia, nos tapa la boca, nos impide hablar del Dios creador y del Dios sustentador, ha perseguido en el pasado a los cristianos, los ha ejecutado, les ha quitado sus bienes, les ha quitado su salud. Pues esto es exactamente lo que ellos van a recibir ahora: el justo pago de todas sus afrentas contra el pueblo de Dios. Los impíos siempre han pronunciado veredictos de castigo sobre el pueblo de Dios. El verdadero creyente siempre ha tenido enemigos en este mundo. En siglos pasados, persecuciones, pero en los siglos presentes, si somos íntegros de verdad, vamos a sufrir el menosprecio, el desprecio, la marginación y el que no podemos exponer nuestra fe. Vamos a ser menospreciados, ridiculizados, pero ahora Dios ha pronunciado el mismo veredicto sobre ellos. Esto ya había sido avisado a la Babilonia real. Dice en Jeremías 51:49, por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra.
tú has engañado, has seducido y has llevado a muchos a la destrucción, tú también serás destruida. Si Babilonia persiguió a los creyentes, si manipuló y pervirtió el verdadero evangelio, si consintió en que las fuentes del conocimiento fueran intoxicadas, debe esperar que la mentira y el engaño tengan su juicio. Y eso es lo que Dios tiene preparado para los malvados. ¿Quiénes son los malvados? Los que tienen una cara muy fea y no se pueden ni mirar al espejo y tienen 2 cicatrices y van con una ametralladora, ¿no? Es todo aquel que es incrédulo a la voz de Dios. Esos son los malvados. Solo hay 2 tipos de personas en el mundo: aquellos que son creyentes y que creen a Dios. No creen en Dios, porque en Dios también creen los demonios. No creen en Dios, sino creen a Dios y ponen por obra su palabra. Y luego están los que no creen, y solamente hay estos 2 tipos de personas, no hay más. Por lo tanto, uno se tiene que asegurar de en qué bando estás. Si Babilonia persiguió a los creyentes, si manipuló y pervirtió el evangelio, si consintió en que las fuentes del conocimiento fueran intoxicadas, debe esperar el justo juicio de Dios. El versículo 20 se ha colocado con razón al final de las profecías y las exhortaciones del ángel, como poniendo un punto y aparte sobre todo lo que va a seguir diciendo sobre los juicios de Dios sobre la tierra. En el capítulo 18, versículo 24, veíamos que en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos en Babilonia y de todos los que han sido muertos en la tierra. Esta es la situación en la que se encuentra Babilonia. Es la culpable de acabar con todo lo que tiene que ver con el nombre de Dios. Es culpable de raer el nombre de Dios sobre la tierra. Es culpable de negar su existencia. Es culpable de intoxicar las fuentes del conocimiento. Es culpable de pervertir la verdadera religión. Por lo tanto, ¿qué esperamos que Dios haga con la Babilonia en la que vivimos? Que sea condescendiente, que quite el infierno, como muchos consideran, que al final de cuentas Dios, como es tan bueno, pues todos serán salvos. Porque la Escritura en ningún lugar habla de ese Dios del que muchos quieren hacernos creer que existe. Aquí vienen juicios severísimos, por los cuales rompe con todo lo que en la mente del hombre podía tener respecto a su idea de Dios. Esta es la conclusión triunfal para la escena de la caída de Babilonia, que no podía acabar sin una respuesta gozosa de los mártires. Dios escuchó la súplica de los santos. Dios escuchó a su pueblo que suplicaban en el altar diciendo: Señor, ¿hasta cuándo no vengarás la sangre de tu pueblo? ¿Hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? ¿Hasta cuándo no juzgas y nos vengas en los que moran en la tierra? Y Dios escuchó las oraciones de su pueblo. Los hombres habitualmente tienen un concepto rosa de Dios y de sus propósitos, pero en ese concepto están anulando por completo la justicia que Dios imparte, porque Dios es justo, es uno de sus atributos. A Dios no le mueven los sentimentalismos. Nosotros vemos un leoncito con 10 años y 200 kilos, tumbado, pobre leoncito, pero si nosotros cuidamos un poco al león y le damos un poco de vida, el león acaba con nosotros. Dios no se deja llevar por el sentimentalismo a la hora de tratar a sus criaturas, porque si se dejase llevar solamente por su sentimentalismo, anularía por completo su justicia. A Dios le mueve su voluntad, una voluntad por la que por una parte juzga a la tierra y por otra tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. No de nosotros que le damos misericordia, no, sino que Él tiene misericordia de quien quiere. Dios preparó unos vasos para honra y otros para deshonra, y lo hizo el mismo Dios. Por eso esta idea rosa de Dios como un ser tan bueno y que todo lo hace de acuerdo a lo que nosotros queremos, esto rompe completamente con las Escrituras. Dice el libro del Deuteronomio, capítulo 32, a partir del versículo 39: ved ahora que yo soy, el nombre que Dios utiliza sobre sí mismo, yo soy, es decir, tengo existencia eterna, yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir. Uno esperaría, hombre, pero Dios no va a hacer morir. No, Dios hace morir y Dios hace vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librarse de mi mano, porque yo alzaré en los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre.
Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. ¿Quiénes son los que aborrecen a Dios? Los que son incrédulos a su palabra, los que no quieren creer lo que Él ha manifestado de sí mismo en las Sagradas Escrituras y por tanto no actúan en consecuencia para asirse de Cristo y de la salvación. Si miramos la concordancia, vamos a encontrar que hay más referencias al enojo, al furor y a la ira de Dios que a su amor. Sin embargo, en las iglesias se nos habla de amor, de amor, de amor, de amor, y todo es amor. Por lo tanto, como Dios nos quiere tanto, nosotros hacemos igual que los niños hacen con nosotros cuando le decimos que les queremos tanto, y es que nos desprecian. Esto es lo que estábamos viendo en el sermón anterior. Si uno se acerca tanto al niño y le cobija tanto y se pone a su altura, pues el niño acaba despreciándote porque tú no eres como él, te estás rebajando. Pero si miramos la concordancia, repito, las referencias al enojo, a la ira y al furor de Dios son mucho más abundantes que las de su amor. Dios odia el pecado, porque es santo. Y porque lo odia, su justicia se aplica contra el pecador. Dios está airado contra el pecador todos los días. Esto es lo que dice la Escritura. La ira de Dios es una perfección divina tan importante como su fidelidad, su poder, su misericordia. Está al mismo nivel que el resto de sus atributos. Dice Pink, hablando de esta cualidad de nuestro Dios, de estos atributos, el atributo de su justicia, ha de ser así por cuanto en el carácter de Dios no hay defecto alguno. Sin embargo, lo habría si careciese de su justicia y en este caso de su ira. Habría una falta en sus atributos. La indiferencia al pecado es una falta moral. Y nosotros queremos atribuirle a Dios que porque nosotros en muchas ocasiones somos indiferentes al pecado, Dios tiene que tratar también el pecado de la misma manera, siendo indiferente al pecado. Pero Dios no es indiferente al pecado, no es indiferente. Sigue diciendo Pink, ¿cómo podría Él, que es la suma de todas las excelencias, mirar con igual satisfacción la virtud que el vicio, la sabiduría que la locura? ¿Cómo podría Él, que se deleita solo en lo que es puro y amable, dejar de despreciar lo que es impuro y vil? Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad, un ultraje cometido contra su soberanía. Los que se sublevan contra el gobierno de Dios aprenderán que Dios es el Señor. Se les hará conocer la gran majestad de Dios que ellos desprecian y lo terrible que es esa ira que se les anunció y que ellos rechazaron. Estábamos cantando, busca a Dios entre tanto tengas tiempo, porque habrá un día en que eso será imposible. Dice el apóstol en Romanos capítulo 1, versículo 18, porque manifiesta es la ira de Dios desde el cielo. Es manifiesta. Dios ejecuta sus juicios a lo largo de toda la historia de la humanidad. Guerras, hambres, pestilencias, enfermedades, dolores, terremotos, maremotos. La misma creación que declara que hay un Dios, la misma creación que publica la gloria de Dios al ver sus obras, también nos dice que Él es enemigo del pecado y que es vengador del pecador. Pero fijaos que sobre todo, la ira de Dios fue revelada cuando nuestro Señor Jesucristo vino para manifestar el carácter divino de Dios. Como toda la gente piensa que es buena, entienden que más o menos entrarán en el reino de los cielos. Pero nuestro Señor Jesucristo, siendo lo que era, no tuvo acceso al reino de los cielos sin pasar primero por la cruz. La ira de Dios fue revelada desde el cielo cuando nuestro Señor Jesucristo vino para manifestar el carácter divino. Y cuando la ira de Dios se desató sobre nuestro Señor Jesucristo, haciéndole sufrir una muerte del modo más terrible imaginable, como es la muerte de cruz. Una muerte vergonzosa, donde estaba desnudo, expuesto al escarnio público, donde se mofaban de él, donde le acusaban, donde le herían. Esa es la muerte que Cristo tuvo que padecer para pagar delante de la ley de Dios nuestros delitos.
Por lo tanto, no parece que la ira de Dios sea algo como para tomárselo a la ligera, ya que nos dice la Escritura que Dios no perdonó ni a su propio Hijo. No perdonó ni a su Hijo. ¿Y cómo los hombres esperan ser perdonados sin Cristo? La ira de Dios es una perfección divina. El Salmo 95, versículo 11, nos dice: por tanto juré en mi furor. Dios ejecuta sus juicios. Y hay dos motivos por los que Dios jura. Jura al hacer una promesa, como encontramos en Génesis 22, 16, y jura al anunciar un castigo. Dios jura. En el primer caso, en Génesis, cuando habla acerca de una promesa, Dios juró en favor de sus hijos. Y cuando Dios jura para traer un castigo, lo hace para atemorizar a los impíos. Todos sabéis que un juramento es una confirmación solemne. Y en muchas ocasiones, en muchos textos de las Escrituras, nos encontramos que Dios está jurando por sí mismo. En el Salmo 89, 35 nos dice: una vez he jurado por mi santidad, juro por mí mismo. Este es un asunto de la máxima gravedad que evidentemente voy a cumplir a rajatabla. Y en el Salmo 95, 11, que leíamos antes, dice: juré en mi furor. Así que el Señor apela a su furor o a su ira como una perfección igual a su santidad. Está al mismo nivel la ira de Dios que su santidad. Él jura tanto por una cosa como por la otra. Pero todavía hay más. Como en Cristo tenemos toda la plenitud de la deidad y en Él están escondidas todas las perfecciones divinas, también podemos encontrar el día de la ira del Cordero. No el día del amor del Cordero, el día de la ira, que está al mismo nivel que el día de su amor. Por lo tanto, Dios ejecuta sus juicios sin que le tiemble la mano sobre aquellos que han menospreciado su nombre, que han atentado contra su nombre, que son incrédulos a su palabra y que menosprecian el Evangelio que está siendo anunciado hasta los confines de la tierra. De manera que tenemos que tener presente que cuando el pueblo de Dios ora para que Dios castigue el pecado, para que su palabra sea prosperada, para que su nombre sea ensalzado y reconocido, no nos debemos sorprender si llegan juicios sobre las naciones. Porque ¿cómo aprendió Israel a obedecer a Dios? Vemos cómo Dios los saca en la invasión que tienen por parte de Nabucodonosor, y vemos cómo casi 70 años después Daniel está escribiendo su libro y en el capítulo 9 empieza a hacer mención de todos sus pecados, todos los pecados de la nación, y ora por la nación, por nuestros príncipes que desobedecieron, nuestros sacerdotes, y enumera toda la nación cómo ha pecado delante de Dios, cómo ha desobedecido a Dios, cómo ha olvidado sus leyes y cómo busca a Dios en arrepentimiento. Dios envía juicios. Dios envía juicios. Juan sigue escribiendo y relata una vez más la caída de Babilonia, pero ahora con la ayuda de un símbolo, una rueda de molino. Dice el versículo 21 que un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Fijaos que en toda la última parte de este capítulo Juan está dependiendo de la profecía de Jeremías. Por lo tanto, lo que volvemos a ver es cómo la Escritura está en conexión con toda la Escritura y cómo nada ocurre de una manera completamente aislada del resto de las Escrituras, como muchos quieren hacer entender de este libro. Este libro forma parte del canon de las Escrituras y está integrado en todas sus enseñanzas. No es un libro esotérico aparte, está integrado. Así que a la hora de interpretarlo, tenemos que interpretarlo como interpretamos el resto de los libros, en armonía con el resto de las Escrituras. Por eso el profeta Jeremías en el capítulo 51, versículos 63 y 64, dice: cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás: así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hay algunas diferencias. El ángel de nuestro texto de Apocalipsis está hablando de arrojar esta piedra al mar. En el tema de Babilonia, Éufrates era el caudaloso río que pasaba por el centro de la ciudad.
y por lo tanto utiliza ese otro símil. Pero el significado es evidente, el significado es el mismo. Babilonia será destruida haciendo así. Así que Juan describe de manera simbólica al ángel como poderoso con respecto a la tremenda obra que recibió hacer. Es decir, en un momento Babilonia se acabará. Este ángel describe que Babilonia es derribada de forma abrupta, de forma violenta y de una forma permanente. Babilonia no se volverá a levantar. El mundo en el que vivimos después de la segunda venida de Cristo no se volverá a levantar. Esto implica, no habrá 1000 años para que todos otra vez empiecen a hacer y no hacer, y entonces luego después de los 1000 años Satanás vuelva a venir. No. Lo que nos está indicando es que llega la segunda venida de Cristo y se acabó. No hay más, se cerró. No hay más que venga detrás. La gran piedra que describe como una piedra de molino, que es la que se usa para moler los cereales y que hace girar un animal, es una piedra grande y sumamente pesada. Pero el ángel la levanta, la piedra, y la arroja para hacernos mostrar la caída impetuosa que Babilonia tendrá ante el juicio de Dios. Es algo repentino. ¿Cómo será la venida de nuestro Señor Jesucristo? Repentina. Dice el apóstol Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ya está, se acabó. No es algo que lleva una secuencia y que va adaptándose y que luego van a pasar más cosas, ¿no? ¿Cuándo vendrá el Señor? Nos dice Pablo también, el Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual unos estarán casándose, otros no sé qué, otros no sé cuándo, y llegó el esposo. Es algo instantáneo, y cuando esto ocurra, todo lo que hoy conocemos dejará de existir como ahora es. Todo se acabará. La forma en la que el hombre vive, sus negocios, todo lo que rodea al hombre, todo se acaba. El mundo y las cosas de este mundo, los deleites de la vida, las ilusiones, las sensaciones que producía este mundo, todo esto que es lo que tienen aquellos que tienen su confianza en este mundo, todo lo que aquellos que no creen en Cristo eligieron para servir a Babilonia, pues todo esto se apaga y todo esto se acaba. ¿Y ahora qué? Babilonia ofrece mucha satisfacción al corazón de los hombres y lo hace a través de las distintas actividades de este mundo, a través de la política para unos, a través de la ciencia para otros, a través de la música para otros, a través de los deportes, de la falsa religión, de las modas de pensamiento. Tiene un amplio abanico de posibilidades para que compres lo que quieras. Es un enorme supermercado donde hay todo lo que quieres. Este mundo y sus deleites proporcionan un estímulo para la vida de todas las naciones. Los negocios, el comercio, el mundo del arte, ahí es donde toda la gente emplea sus cosas y su tiempo. Ahí es donde está su corazón, sus aspiraciones. Pero Babilonia tipifica un mundo lleno de engaño, de seducción y de mentira. Tenemos que vivir en este mundo, pero no nos tenemos que contagiar del mundo. Un mundo que va en contra de Cristo y que va en contra de todo lo que es santo. Por eso todo lo que es profano y blasfemo triunfa. Sale una obra de teatro que tiene como título una blasfemia contra el nombre de Dios y todo el mundo va a verla. Ahora pon algo que tenga que ver con el Evangelio. Iremos nosotros solamente. De manera que Dios será justo en aquel día cuando juzgará por Jesucristo las obras de los hombres. Nadie podrá enfrentarse a Él ni podrá poner excusas para evadir su responsabilidad. Nos dice Daniel que aquel gran día, en Daniel 7:10, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de Él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hay otro que gobierna los cielos por encima de los hombres. Esto es lo que se está manifestando. Ahora vamos a abrir los libros y ahora vamos a ver quién es quién. Es el día del juicio final, donde todos estarán presentes delante de Cristo, todos. ¿Y qué pasa con Babilonia? Versículo 22 y 23 de nuestro texto de Apocalipsis 18. Voz de arpistas, fijaos la relación que tiene con Jeremías 25, que estaba diciéndonos lo mismo de Babilonia real. Voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros. Todo esto no se oirá más. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti.
ni ruido de molino se oirá más en ti. Todo se acabó. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes serán los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Esto es lo que hace Babilonia, el engaño superlativo. Lo que nos está detallando son las consecuencias de la llegada de Cristo en su segunda venida. Va en consonancia con los profetas y va en consonancia con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, cuando está hablando de cuando Cristo vendrá, que será repentino, y va en consonancia con las enseñanzas de los apóstoles. Aquí vemos una descripción de la vida cotidiana y que está tomada de las esferas artística, económica y social, donde nada será como antes, es que todo se acaba. Jeremías 25:10 dice: haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, los cantos de bodas, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Y lo mismo coge el apóstol Juan y lo pone y lo ubica en el fin del mundo, la Babilonia, que va a ser destruida. Aquello que fue una realidad en tiempos de Daniel vuelve a ser tomado como símbolo del día del juicio, la Babilonia de este mundo, la que engaña a las naciones. ¿Qué es lo que le da aliciente al mundo que nos rodea? Pues ahí tenemos la música, que forma parte de nuestro día a día. Todo está envuelto de música, y los más jovencitos los vemos danzando y haciendo carambolas todo el día. Y si esa música es profana, pues la metemos también en la iglesia y todos nos divertimos una barbaridad. La música, pues se acabará la música. Juan menciona en concreto los que tocan el arpa, la flauta y la trompeta, porque estos eran los músicos de los tiempos antiguos. En Babilonia, el sonido de la música será silenciado para siempre. Se acabó lo que tanta exaltación produce en el mundo. La industria, en la época de Juan, estaba compuesta por artesanos. Trabajaban la madera, el cuero, la piel, la piedra, el vidrio, distintos oficios artesanos. Otros hilaban, tejían, teñían las ropas, cosían. Todos estos oficios llegarán de repente a su fin. Se acabó. El sonido familiar de la piedra de molino, tan necesario para las culturas antiguas, porque de ellos dependía que hubiera harina y por lo tanto pudieran hacer pan. Se acabó el ruido de molino. Se acabó. Lo que producía la luz para vivir también deja de dar servicio. Por lo tanto, la vida completa del hombre acaba. Ya nada de lo que se está haciendo se tiene que hacer. Las voces felices de los novios quedan en silencio, lo cual nos indica que Babilonia quedará para siempre desprovista de la alegría, del deleite y de la satisfacción que el hombre quiere encontrar aquí. Se acabó. La acusación: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Aquí vemos el negocio. Para hacer negocio todo vale. Los traidores venden a su madre por un puñado de monedas. Los hermanos de José le vendieron por un puñado de monedas. Judas vendió a Cristo por un puñado de monedas. Todo vale con tal de hacer negocio. Y aquí tenemos a los grandes mercaderes de este mundo que imponen la forma de pensar. Hoy tenemos que pensar de una determinada manera, no según lo que Dios dice en su palabra. No. Llegan las iglesias modernas y cambian la palabra de Dios para hacer lo que a ellos les antoja hacer. Tenemos la moda en el pensamiento social. Así que de cuando en cuando las modas cambian radicalmente y nos llevan a pensar otra cosa distinta de hace 3 décadas. Y vemos cómo se influye desde distintas posiciones para manipular la mente de la gente y obtener provecho. Fijaos en la moda de la ropa. Hoy vestimos así. Dentro de 10 años habrá que vestirse de otra manera. Pero no porque no sea necesario, sino porque la moda hace que tú tengas que coger esta ropa que hoy llevas, la tires a la basura, aunque esté nueva, porque ya la moda es otra. Y por lo tanto los mercaderes siguen haciendo su negocio. Ahora tenemos una serie de dispositivos móviles. Hay ya inventados 17 más que van por delante, pero no te lo dan el mismo día. Te lo van a dar otro el año que viene, otro el año que viene, para que tú lo que hoy tienes lo vayas tirando y vayas adquiriendo otros nuevos. Es para hacer más negocio. Aquellos que por sus grandes logros no querían saber nada de Dios, los que han rendido culto al dinero como su ídolo, los que hacen caso omiso de las leyes de Dios y las rechazan de forma intencionada, todos estos son sobre quienes caen los juicios de Dios. Ellos están alimentando la codicia,
están alimentando la idolatría, están alimentando todo lo que va en contra de la ley de Dios y de sus propósitos. Juan pensaba en las profecías tanto de Isaías como de Ezequiel, quienes preguntaban a los mercaderes de Tiro: ¿quién plantó esto contra Tiro, la ciudad que confiere coronas, cuyos comerciantes son príncipes y sus negociantes reconocidos en la tierra? ¿Quién hizo tal cosa contra Tiro que la hundió? En Ezequiel: eres muy débil, Ezequiel 25, eres muy hábil para el comercio, por eso te has hecho muy rico. ¿Te atreverás a decir soy un dios? Y esto es lo que dan las riquezas. La gente se cree que por las riquezas. Ahí tenemos a Nabucodonosor, del que tantas veces hemos hablado. Dios le dio un poder increíble para acabar con todos sus enemigos, para dominar el mundo conocido en aquella época, y una mente privilegiada para hacer grandes proyectos arquitectónicos. ¿Y qué hace Nabucodonosor cuando se pone delante de su palacio y ve la Gran Babilonia? Pues eso es lo que él dice: esta es la Gran Babilonia que yo construí para la gloria de mi majestad. ¿Dónde queda Dios? Después conoció a Dios, cuando le hizo ser una bestia. Pero entre tanto, el hombre, ¿qué es lo que piensa cuando todo le va bien? Que no necesita a Dios, que todo es gracias a Él mismo. Él es Dios. Babilonia engañó a las naciones con sus hechicerías, dice la Escritura. Y esta es la descripción del mundo. Engaña al hombre con una religión falsa. Es bastante triste decirlo, pero es que es exactamente así. Engaña al hombre con una religión falsa, y lo engaña con una ciencia falsa. Hace que los avances en la tecnología, en todo lo que se puede escribir, en las distintas materias que componen la ciencia de este mundo, en vez de acercar al hombre a Dios y darle gracias por darnos la inteligencia, pues la inteligencia sirva para menospreciar a Dios, para ridiculizarlo y para anularlo por completo. Por otra parte, el pecado de la hechicería, el consultar a los muertos, a los adivinos, a los astros, el estar envueltos en la superstición y depender de ella, es un pecado clarísimamente condenado por las Escrituras. A nosotros nos puede parecer que ya estas cosas no existen, pero vosotros habéis fijado mucha gente que llevan la pata de conejo en el bolsillo y dice: este es mi amuleto. Otros se visten de amarillo y dicen: este es mi amuleto. Y otros llevan el rosario o sus distintas medallas porque ese es su amuleto. Siglo XXI. Y la gente sigue actuando igual que actuaban en el siglo IV a.C. Aquí es donde tengo mi confianza. Yo confío en esto para que me vaya bien en esta vida. Todos los israelitas que practicaban la hechicería o la brujería eran condenados a muerte según la ley civil de aquel tiempo. Y el apóstol Juan está afirmando aquí que los que practican la magia, los que están metidos dentro de ese mundo, serán enviados al lago de fuego y azufre, es decir, serán condenados. Porque no podría ser de otra manera que alguien, en vez de confiar en Cristo para su salvación y en el Dios eterno para el bien y el cuidado de su alma, saque una medallita de Santa Úrsula y confíe en ella para que le perdonen los pecados y que pueda entrar en el reino de los cielos. Eso es una abominación monumental. Y uno podría pensar: bueno, si es una medallita, quizá a lo mejor es que se ha confundido. No. Está profanando el nombre de Dios, está atentando contra su gloria y está poniendo una medallita de metal en el lugar del Dios creador de los cielos y de la tierra. Es un ultraje al nombre de Dios. Por lo tanto, no nos debemos sorprender si Dios actúa en consonancia con su ley, ejecuta sus juicios y derrama su ira sobre Babilonia y arrasa contra todos los malvados. La brujería y la hechicería están también estrechamente relacionadas con la prostitución y la fornicación. En los templos de Babilonia, templos sagrados, en sus altares idolátricos se cometía adulterio y fornicación, porque allí estaban las sacerdotisas que invitaban a todos aquellos que iban a adorar a unirse a sus cultos paganos. Esto es también algo que contiene y que está dentro de la esencia de la gran ramera. Te seduce para que te inclines ante sus ídolos y para que profanes todo lo que va en contra de la ley de Dios. A la brujería le acompaña el pecado de ponerse a sí mismo en el lugar de Dios, y esto es de una gravedad colosal.
Fijaos lo que dice Isaías en el capítulo 47, versículo 8. Ahora pues, oye esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Y luego cogemos esto, que es exactamente la descripción de la gran ramera. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Este es el resumen de lo que es este mundo. Yo y nadie más. Esto es lo que piensa la gente del mundo. Luego sí hablarán, bueno, de buenismo y todo lo que quieras, pero en la práctica es yo y nadie más. El orgullo del hombre, yo. La vanagloria del hombre, no hay nadie por encima de mí. Los logros del hombre, ahí tenemos todo lo que tiene que decir la ciencia. Todo esto le impide ver a Dios detrás de lo que aparece a nuestros ojos, por lo cual Dios es justo al tratar el pecado del hombre con severidad. El hombre niega a Dios, rechaza a Dios, es incrédulo, pues tendrá su pago. Toda la tierra ha sido engañada con la mentalidad de este mundo. Y el propósito de la Babilonia sigue siendo raer el nombre de Dios de sobre la faz de la tierra. No quiere oír de Dios ni de las cosas de Dios. Por esta razón, este libro es persistente en hacernos ver de qué manera las fuentes de sabiduría humana están completamente contaminadas y de qué manera las bases del conocimiento bíblico están intoxicadas. Apocalipsis 18:24, y terminamos. Y en ella, en Babilonia, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Babilonia. Pero no era tan encantadora, tan seductora, tan amable, con esas ropas vestidas reales, con la copa de oro en la mano, invitando a los demás a que tomasen de aquello que ella tanto se había preocupado en dar a los hombres. Pero aquí vemos en qué consistía su engaño. Porque esto es el resultado, que se halló en ella la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ella se preocupó de acabar con todos aquellos que creyeron en Cristo. Se preocupó en raer el nombre de Dios de este mundo. Se preocupó en menospreciar el Evangelio. Y este es el resultado, que está ahí. No se ve, pero está ahí. Así que, por la violencia que ella ha ejercido a lo largo de los siglos en contra del pueblo de Dios, la sangre de los profetas se encontró en Babilonia. La sangre de todos los santos que murieron por la palabra de Dios se encontró en Babilonia. El testimonio que tuvieron que dar todos los creyentes a lo largo de los siglos por causa del nombre del Señor se encontró en Babilonia. Los menosprecios, los desprecios, los desplantes se encontró en Babilonia. Todo creyente que ha seguido fielmente a Cristo va a experimentar sufrimiento por causa de su nombre en Babilonia. Pero no estamos en un país de libertad. Sí, libertad. Ponte a hablar de Cristo y del Evangelio de verdad, no haciendo el payaso, sino de verdad. Y veremos si tenemos enfrentamientos graves, los mayores con aquellos que se llaman cristianos, y luego ya detrás de la sociedad en la que vivimos. Estamos en medio de una batalla y tenemos que saber que esta es la realidad. Estamos en medio de una batalla y tenemos que identificar nuevamente al enemigo de nuestra alma, que tiene como propósito quitarnos el gozo y la paz, que intenta por todos los medios anular nuestra comunión con Cristo, que nos presiona con todo el alcance que tiene Babilonia para que desobedezcamos la palabra de Dios, que procura anular nuestro entendimiento para no andar de acuerdo a la verdad que encontramos en Cristo. Tenemos que estar atentos para no ser engañados en medio de esta guerra y que en nuestro engaño caigamos en el victimismo o en la desesperación o en la frustración. La salvación no la vamos a perder, pero desde luego
vamos a perder el gozo y la paz. Y es bastante triste encontrar a un cristiano sin gozo y sin paz. El enemigo de nuestra alma viene a tentarnos diciéndonos lo que le dice a todo el mundo: yo te doy lo que buscas en este mundo. ¿Qué es lo que quieres? Os acordaréis de la tentación del Señor, que él subió a aquella torre alta, aquel monte alto, y le enseñó todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Pero eso nos lo dice a cada uno de nosotros también. ¿Qué es lo que quieres en este mundo? Porque te lo voy a dar. Solo tienes que negar a Dios, solo tienes que alejarte de sus mandamientos, solo tienes que desobedecer su palabra. O mejor, coges la palabra de Dios y le quitas esta hoja de aquí, que no nos encaja en lo que nosotros queremos hacer. Este versículo lo quites. El libro de Apocalipsis te lo llevas a Hollywood y que lo interprete Hollywood, y después lo metes en la Biblia. Y así torcemos todo lo que Dios dice en su palabra, y entonces todos están contentos. Todo esto te daré si postrado me adorares. El asunto es, nosotros tenemos un solo Dios a quien adorar. Por lo tanto, tenemos que identificar exactamente a nuestro enemigo para alejarnos de él y saber rendirle a Dios el culto y la alabanza que él solamente merece. Esta Babilonia, con todos sus poderes y engaños astutos, ofrece sensaciones, ilusiones, satisfacciones a corto plazo. Esto tiene un plazo muy marcado. Y además todo es humo. Absolutamente todo lo que nos vende es humo. El día del Señor vendrá, y esto es algo que ninguna fuerza del universo puede detener. En ese día, todas las actividades cotidianas de este mundo se detendrán para siempre. Se acabó el mundo. Se acabó lo que hoy conocemos. En ese día, por medio de Cristo, serán juzgados todos los seres humanos que han vivido y que viven y que vivirán en ese momento, cuando Cristo venga. Por lo tanto, ¿no deberías esforzarte y asegurarte de que tienes en Cristo lo que necesitas para presentarte en aquel gran día? ¿No deberías asegurarte? Dice Isaías: porque fuiste fortaleza al pobre. Nosotros somos pobres de espíritu, pero en Cristo tenemos nuestra fortaleza. Fuiste fortaleza al menesteroso en su aflicción. Nosotros estamos pasando por dificultades en nuestra vida de distinto índole. Fuiste refugio contra el turbión. Fuiste sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Y nos dice también ese mismo capítulo 25 de Isaías que Dios destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Así que a la vez que Dios trae juicios terribles sobre los malvados, sobre los incrédulos, sobre los que menosprecian y desechan el nombre de Dios, para su pueblo hay un trato completamente distinto. Dios enjugará toda lágrima de todos los rostros de su pueblo. Nuestra vida, no lo olvidéis, es como neblina, dice Salomón. Así que debemos meditar en la brevedad de la vida. Debemos identificar a nuestro enemigo y debemos atender a la palabra de Dios, que nos sigue avisando y avisando y avisando. Nos abre los ojos para que podamos ver qué es lo que hay detrás de la escena y qué es lo que Dios ha preparado tanto para los impíos en su justo juicio como para los creyentes en su misericordia. Vamos a terminar en oración.